Las estrellas se veían tranquilas desde la Tierra. La gente seguía con su vida cotidiana sin saber que a 3000 años luz, a lo lejos, un consejo de seres extraterrestres estaba decidiendo si la humanidad debía vivir o morir. La alta consejera Stara de la Vashtai flotaba sobre el podio de cristal de la gran cámara. Su forma etérea brillaba como la luz de las estrellas capturada, y su voz llevaba el peso de 3 milenios de dominio galáctico. Alrededor de él, en una vasta cámara circular, representantes de docenas de especies esperaban su juicio. El asunto de la zona silenciosa, 707-34, requiere atención inmediata, anunció Satara. Sus palabras resonaron en la perfecta acústica de la cámara. Los primitivos que habitan el tercer planeta han avanzado, más allá de los parámetros aceptables. El comandante, Krell del Imperio Kron, dio un paso al frente. Su enorme figura empequeñecía a la mayoría de los demás seres del cámara. Las cicatrices de batalla cubrían su piel gris y sus antebrazos permanecían perfectamente inmóviles en postura militar. Alto consejero, mis fuerzas están listas para implementar protocolos de limpieza. Los humanos han desarrollado armas nucleares y viajes espaciales rudimentarios. La historia nos muestra qué sucede cuando estas especies no se controlan. Los Vashtai han gobernado la galaxia durante más tiempo que la mayoría de las especies. Podía recordar. Afirmaban traer paz y orden a las estrellas. En realidad, mantenían el control mediante el miedo y la gestión cuidadosa de otras razas. Cada especie estaba clasificada y se les dio un papel en su imperio. La anciana sirvió como su brazo militar. La Nixari, con forma de araña, se encargaba de la administración. El cristalino Omiri procesaba la información y comunicaciones, pero algunas especies nunca llegaron al imperio. Estas fueron ubicadas en zonas silenciosas y vigiladas. Si se mostraron prometedores, con el tiempo podrían ser contactados y recibir un lugar en la jerarquía. Si demuestran demasiado peligrosos o agresivos, fueron eliminados. La Tierra había estado bajo observación durante 200 años. La doctora Elena Vázquez no sabía nada de esto, ya que trabajaba hasta tarde en su laboratorio en el Centro Internacional de Investigaciones Espaciales. Estudiaba anomalías gravitacionales detectadas por los sensores de espacio profundo más nuevos. Las lecturas no tenían sentido según la física actual. Parece que existen grandes masas en áreas del espacio que deberían estar vacías. Computadora, muéstrame los datos del sector 7 otra vez, dijo frotándose los ojos cansados. La pantalla holográfica mostró un mapa tridimensional de los sistemas estelares cercanos. Los puntos rojos marcaban las áreas donde las lecturas gravitacionales sugerían objetos masivos, pero los telescopios no mostraban nada allí. Elena había estado trabajando en esto rompecabezas durante meses. Los objetos eran demasiado grandes para ser barcos, demasiado regulares para ser fenómenos naturales y demasiado bien posicionados para ser coincidentes. Formaron una esfera aproximada alrededor del sistema solar, posicionados en puntos clave que permitiría monitorear todo el tráfico de entrada y salida. No se dio cuenta de que estaba viendo la cuarentena del Concorde Límite. En la sala del consejo, el debate continuó. El representante Quilel Nixari chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. Quizás deberíamos considerar extender el periodo de observación. Los humanos demuestran una adaptabilidad notable. Podrían ser útiles si se les guía adecuadamente. ¿Útiles? La voz del comandante Krell resonó en la cámara. Libran una guerra constante entre ellos. Envenenan su propio planeta. Crean armas de destrucción masiva dentro de siglos de desarrollo industrial. Son la definición de un peligro especie. El consejero Min de los Pacíficos del Nari habló en voz baja. Muchas especies atraviesan etapas adolescentes difíciles. Los humanos también han demostrado una gran creatividad y habilidades para resolver problemas. Han producido arte, música y literatura de una calidad sorprendente. Irrelevante, Setara declaró. La seguridad de la galaxia tiene prioridad sobre el logro artístico. Comandante Krell, presente su análisis. Krell activó una pantalla holográfica que muestra la Tierra. Población humana de 8.000 millones y en aumento rápidamente. Armas nucleares con más de 10.000 ojivas. Capacidad espacial primitiva pero avanza rápidamente. Tecnología militar rudimentaria pero eficaz. Evaluación alta nivel de amenaza, si se permitía que se desarrollara más. Lo que el Concorde no sabía
era que el desarrollo humano se había acelerado mucho más allá de sus observaciones. El avance se había producido hacía 3 años, cuando una operación minera en la Luna descubrió los restos de una antigua nave exploradora extraterrestre. La tecnología era millones de años, pero los científicos humanos habían logrado aplicar ingeniería inversa a componentes clave. Dr. Marcus Webb dirigió el proyecto secreto desde una instalación oculta construida dentro de un asteroide. Su equipo había creado con éxito la humanidad. El primer motor más rápido que la luz. No era tan elegante como la tecnología Concorde, pero funcionaba. Secuencia de prueba final. Iniciado, anunció Webb a su equipo. Ante ellos, el prototipo de nave Prometeo colgaba en el asteroide Bahía de Carga Modificada. Parecía un destructor humano reconstruido con componentes alienígenas atornillados a su casco. La capitana Sarah Chen se sentó en el asiento del piloto, repasando su práctica previa al vuelo. Lista de verificación. Era una expiloto militar elegida por su habilidad y capacidad de pensar con rapidez bajo presión. Los sistemas que muestran verde. El motor FTL es estable. Estamos listos para el salto de prueba. El plan era simple. Saltar al borde de el sistema solar, recopilar datos y regresar. Nadie esperaba encontrar nada allí. El salto fue solo para probar sistemas de propulsión. De vuelta en la sala del consejo, la votación fue casi unánime. Solo los Telnariel representante se opuso a la limpieza inmediata. Incluso el normalmente cauteloso Nexari apoyó la medida. La moción peses. Zetara anunció. Comandante Krell. Llevará una flota de limpieza estándar a la zona silenciosa 734. Eliminar todo rastro de civilización humana. Preservar el planeta para la futura colonización. Krell inclinó su enorme cabeza. Se hará, alto consejero. ¿Cuánto tiempo? ¿Tengo que prepararme? La flota sale en 10 ciclos estándar. Usar una cantidad abrumadora de... No queremos sobrevivientes ni ninguna posibilidad de que los humanos envíen señales de socorro que puedan llegar a otros silenciosos zonas. Mientras el consejo se dispersaba, ninguno de ellos notó la pequeña señal de energía que apareció brevemente en el borde del alcance de sus sensores. El Prometeo acababa de completar con éxito su primer FTL. Saltar, emergiendo en el espacio vacío mucho más allá de la órbita de Plutón. El capitán Chen miró fijamente las lecturas de sus sensores con incredulidad. Control. ¿Estás recibiendo estos datos? Nosotros también los estamos viendo, Prometeo. Vino. La voz del Dr. Webb por la radio. ¿Qué estamos viendo? Los sensores mostraron docenas de estructuras enormes ubicadas en una esfera rugosa alrededor del sistema solar. Cada una tenía el tamaño de una luna pequeña, y era claramente artificial. Lecturas de energía sugirió tecnología avanzada mucho más allá de la capacidad humana. Son estaciones de monitoreo, se dio cuenta Chen. Alguien nos ha estado observando. A medida que el Prometheus se acercaba a la estructura más cercana, sus sensores pasivos captaron tráfico de comunicaciones. La computadora de la nave, mejorada con tecnología alienígena, comenzó automáticamente traduciendo las señales. Informe de patrullaje rutinario. No se detectó actividad en la zona de cuarentena. Especies primitivas. Continúa con patrones de desarrollo normales. No hay señales de capacidad FTL. Chen sintió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Zona de cuarentena. Especie primitiva. Las implicaciones eran aterradoras. Control. Necesitamos que esta información llegue a la Tierra inmediatamente. No estamos solos. Y quien quiera que esté aquí no quiere que lo estemos. Saber de ellos. El Prometeo giró y saltó de vuelta a la Tierra, trayendo noticias que lo cambiarían todo. La humanidad no solo estaba siendo vigilada, estaba siendo contenida. Y según las comunicaciones interceptadas, una C estaba preparando una flota de limpieza. En la Tierra, Elena Vázquez todavía estaba trabajando hasta tarde cuando su computadora de repente cobró vida con nuevos datos. Las anomalías gravitacionales que había estado. Los rastreadores se movían. Los objetos se reposicionaban en una formación más compacta alrededor del sistema solar. Eso es imposible, susurró. Los objetos naturales no se mueven así. No sabía que el Concorde, las estaciones de monitoreo se preparaban para la llegada de la flota de Krell. Las estaciones se estaban posicionando para proporcionar
información en tiempo real sobre la capacidad de resistencia humana. En las profundidades del espacio, el comandante Krell se encontraba en el puente de su nave insignia, el Devastador. A su alrededor, 200 naves de guerra se preparaban para el viaje a la Tierra. Krell. Esto era solo otra operación de limpieza rutinaria. Había eliminado 17 especies a lo largo de su larga trayectoria. Los humanos ocuparían el puesto 18 comandante. Su oficial táctico informó. Todos los barcos están listos para partir. Tiempo estimado de viaje a objetivo. 12 ciclos estándar. Excelente. Avise a la flota. Zarpamos de inmediato. Las enormes naves Kron activaron sus motores FTL y desaparecieron en el hiperespacio, rumbo a la Tierra. Ninguna de ellas no esperaba ninguna resistencia. En 3000 años de historia galáctica, ninguna de las especies de las zonas silenciosas jamás habían logrado defenderse eficazmente de una flota de limpieza, pero los humanos nunca antes se había purificado. Mientras el Prometeo regresaba a la Tierra con su impactante descubrimiento, y la flota Kron, cuando comenzó su viaje a través del hiperespacio, la galaxia estaba a punto de aprender que algunas especies no se adentran en el espacio en silencio, tonta extinción. El concordante esperaba silencio de la humanidad. Estaban a punto de escuchar algo muy diferente. La sesión de emergencia en el Centro Internacional de Investigación Espacial reunió a líderes mundiales por primera vez en décadas. El presidente Martínez de la Federación de las Américas se sentó junto al primer ministro Chen de la Alianza Asiática. El canciller Meller de la Unión Europea se enfrentó al primer ministro Okafor de la Coalición Africana. Normalmente estas personas apenas lograban ponerse de acuerdo sobre políticas comerciales. Hoy se quedaron mirando los mismos datos aterradores. La capitana Sarah Chen se presentó ante los líderes reunidos. Todavía lleva puesto el traje de vuelo de la misión Prometeo. La evidencia es clara. Nos vigila una civilización alienígena avanzada. Nos han clasificado como primitivos y nos tienen en cuarentena. Según comunicaciones interceptadas, una flota militar viene a eliminarnos. El presidente Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos? Basándonos en la energía, firmas y patrones de comunicación aproximadamente 2 semanas antes de su llegada, la sala estalló en pánico. Voces. Algunos líderes exigieron planes de evacuación inmediatos. Otros insistieron en que había ser un error. El primer ministro Chen golpeó la mesa con la mano. Silencio. Luchando. Entre nosotros es precisamente lo que nos metió en esta situación. Capitán Chen, ¿qué más descubrió? Sarah activó la pantalla holográfica que muestra las estaciones de monitoreo alienígena. Cada estructura está fuertemente armada y protegida, pero su tecnología parece ser muy antigua. Los diseños no han cambiado en siglos, tal vez milenios. Dependen de armas energéticas y campos de fuerza. El Dr. Webb participó en la presentación. Hemos analizado la tecnología alienígena de la nave estrellada. Es increíblemente avanzada pero también rígida. No hay evidencia de innovación o adaptación. Todo está construido según especificaciones exactas, sin margen para modificación. ¿Qué significa eso para nosotros? Y preguntó el canciller Miller. Significa que creen en patrones, explicó Ellen Vázquez, quien fue contratada como consultora. Todo su enfoque de la guerra probablemente sigue doctrinas establecidas. Esperan ciertas respuestas y prepararse para escenarios específicos. Y los humanos no piensan en patrones. El presidente Martínez lo comprendió perfectamente. Nosotros nos adaptamos. Improvisamos. Usamos lo que funciona incluso si no es elegante o tradicional. Mientras los líderes de la Tierra absorbían esta información, los Kron, la flota, continuó su viaje a través del hiperespacio. El comandante Krell revisó la estrategia táctica planes para la operación de limpieza. Fue simple y eficiente. La flota surgiría en el borde del sistema, destruiría todas las instalaciones espaciales, eliminaría todas las naves espaciales y luego esterilizar sistemáticamente el planeta. Pero a Krell le preocupaba algo que no podía identificar con exactitud. Esto sería su 18ª operación de limpieza. Pero algo se sentía diferente. Quizás eran las recientes tensiones políticas dentro del concordado. El imperio de la corona había servido fielmente a los Bashtai durante 3000 años, pero muchos de los suyos empezaban a cuestionar esa relación.
El almirante Tax, segundo de Krell en el comando, se acercó a la pantalla táctica. Comandante, he estado revisando los informes de inteligencia sobre los humanos. Algo no cuadra. Explíquenlo. Las estaciones de monitoreo reportan tecnología primitiva y sin capacidad FTL, pero vean esto. Tax resaltó las secciones del informe. Los humanos pasaron del primer vuelo propulsado a las armas nucleares en 50 años. De las armas nucleares a viajes espaciales en otros 50. Su ritmo de avance tecnológico no tiene precedentes. Krell estudió los datos. ¿Qué sugieres? Sugiero que quizá los humanos sean más avanzados de lo que indican los informes. Las estaciones de monitoreo están automatizadas y podrían no detectar todo. Imposible. La tecnología Concorded es infalible. Pero incluso mientras Krell pronunciaba esas palabras, la duda se apoderó de su mente. Concord dependía en gran medida de sistemas y protocolos establecidos. ¿Y si esos sistemas tuvieran puntos ciegos? En la Tierra, la respuesta humana secreta estaba tomando forma. El descubrimiento de tecnología extraterrestre se había mantenido oculto al público, pero todos los gobiernos y organizaciones militares importantes estaban ahora involucrados en un programa acelerado para construir defensas. El gran avance provino de una fuente inesperada. El teniente coronel James Wright, un experto en demoliciones, estaba estudiando los diseños de armas de energía alienígena cuando se dio cuenta de algo. Estas armas son diseñado para penetrar campos de fuerza y escudos de energía, anunció a los científicos y militares reunidos. Oficiales. ¿Y qué hay de la armadura física? Las anticuadas placas de acero y cerámica. El Dr. Webb levantó la vista de sus cálculos. Eso es realmente brillante. La doctrina de armas presupone defensas basadas en la energía. Probablemente no se han encontrado con armadura cinética en siglos. ¿Podemos construir naves que usen blindaje físico en lugar de escudos? No solo naves, sonrió Wright. Misiles, cazas, plataformas de defensa, todo. Que disparen sus sofisticados rayos de energía contra metal sólido. El segundo avance proviene del estudio de los movimientos de naves extraterrestres. Las estaciones de monitoreo se movieron en patrones predecibles siguiendo rutas y horarios establecidos. Sus barcos probablemente harían lo mismo. La almirante Rebecca Stone, recién nombrada comandante de las Fuerzas de Defensa Humana, estudió la táctica proyecciones. Si siguen sus patrones estándar, surgirán aquí, aquí y aquí. Señaló ubicaciones en la pantalla holográfica. Esperarán encontrar naves espaciales primitivas y mínima resistencia. ¿Y si les damos algo más?, sugirió el capitán Chen. Como un enjambre. No son formaciones organizadas que puedan predecir, sino cientos de pequeñas naves atacando desde todas las direcciones a la vez. En cuestión de días, todos los astilleros de la Tierra y de las estaciones orbitales trabajaban sin descanso. Los diseños eran rudimentarios, para los estándares alienígenas, pero efectivo. Las naves humanas combinaron tecnología alienígena recuperada con ingeniería humana. Eran rápidos, estaban fuertemente blindados y portaban enormes armas cinéticas. Pero lo más importante, el desarrollo se estaba llevando a cabo en los niveles más profundos de la instalación del asteroide. La doctora Elena Vázquez había estado trabajando en un proyecto teórico que de repente se volvió muy práctico. Se llama lente gravitacional, explicó a la equipo ensamblado. Al manipular los campos gravitatorios, podemos desviar rayos de energía alrededor de nuestras naves en lugar de intentar bloquearlas. ¿Cómo? Piénsalo así. Sus armas de energía viajan en línea recta. Pero si curvamos el espacio alrededor de nuestras naves, las armas seguirán esa curva y no nos alcanzarán en absoluto. La tecnología no estaba probada y era peligrosa. Un error podría crear una anomalía gravitacional que destruiría nada cerca, pero se les estaba acabando el tiempo. Mientras tanto, la noticia de la situación de la humanidad había comenzado a extenderse a lugares inesperados. Las comunicaciones extraterrestres interceptadas no fueron solo una. Algunas señales llegaron a otras zonas silenciosas. En una nave colonial oculta, a la deriva en el vacío entre las estrellas, los últimos supervivientes de la especie Kirat recibieron las transmisiones humanas. Kirat había sido purificada por la Concordia hacía 50 años, pero unos cuantos miles habían escapado en naves secretas. El Elder Sen estudiaron los mensajes humanos decodificados.
Estos humanos descubrieron la verdad. ¿Saben de la flota de limpieza? ¿Deberíamos ayudarlos? Preguntó el capitán. Freak, somos muy pocos y estamos demasiado lejos, pero quizás podamos enviarles información sobre las tácticas y debilidades de Concordet. Conversaciones similares se llevaban a cabo en bases ocultas por toda la galaxia. Las especies purificadas de los concordados no habían... Todos murieron como estaba previsto. Algunos sobrevivieron en secreto, esperando la oportunidad de contraatacar. De vuelta en la flota de Kron, el almirante Tax tenía sus propias dudas sobre la misión. Había servido fielmente al concordante durante décadas, pero cuanto más aprendía sobre la humanidad, más cuestionaba la orden de limpieza. Comandante, le dijo a Krell durante una reunión privada, he estado estudiando historia y cultura humanas. Son notablemente similares a nosotros en muchos aspectos, y se explican. Valoran la valentía, honor y lealtad. Forman fuertes lazos con sus camaradas. Luchan ferozmente para proteger sus hogares y familias. En muchos sentidos me recuerdan a los Kron antes de unirnos al concordato. Krell guardó silencio durante un largo rato. La corona había sido una vez una organización independiente, raza guerrera, orgullosa y feroz. Unirse a la concordia les había traído paz y prosperidad, pero también había significado obedeciendo órdenes sin cuestionarlas. ¿Qué sugieres, Tax? Estoy sugiriendo que tal vez algunas especies merecen una oportunidad de demostrar su valía, en lugar de ser eliminadas simplemente por ser fuerte. Esa no es nuestra decisión, ¿verdad? Somos nosotros quienes la llevamos a cabo. La purificación. Podríamos optar por darles la oportunidad de rendirse y unirse a la concordia. Krell observaba las estrellas que pasaban velozmente por el hiperespacio. Esos pensamientos son peligrosos, almirante. Los Bastai esperan obediencia completa. Los Bastai esperan muchas cosas. Quizás es hora de cuestionar si todas sus expectativas son razonables. En la Tierra los preparativos finales fueron casi terminado. Cientos de naves humanas fueron posicionadas por todo el sistema solar, ocultas entre asteroides y detrás de los planetas. La tecnología de lentes gravitacionales se había probado con éxito a pequeña escala. Las armas cinéticas habían sido cargados y apuntados, pero la preparación más importante fue psicológica. Por primera vez en la historia de la humanidad, toda la especie se unió contra una amenaza común. Viejas rivalidades y conflictos quedaron a un lado. Cada nación, cada fuerza militar, cada científico e ingeniero trabajaban juntos. El almirante Stone se dirigió a la fuerza combinada, comandantes de flota en una sesión informativa final. Recuerden, esperan que seamos primitivos y desorganizados. Esperan que entra en pánico y dispersémonos al llegar. En cambio, les mostraremos qué sucede cuando amenazan a la humanidad. La capitana Chen, ahora al mando de un escuadrón de los nuevos destructores humanos, revisó los sistemas de su nave por última vez. Todas las unidades. Informe listo. Estamos lo más preparados posible en 2 semanas. 2 semanas, Stone. Repetido. 2 semanas para construir una flota, desarrollar nueva tecnología y unir a toda la raza humana. Nada mal. En la estación de monitoreo del espacio profundo más cercana a Tierra, los sistemas automatizados continuaron sus escaneos de rutina. Detectaron el aumento de actividad en el sistema solar, pero lo clasificó como recolección normal de recursos y desarrollo de infraestructura. La idea de que una cuarentena a la especie podría haber desarrollado capacidades militares, pero no estaba programada en sus protocolos de análisis. La flota Kron continuó su enfoque, confiado en su superioridad y en la eficacia demostrada de las operaciones de limpieza. No tenían idea de que estaban volando hacia una especie que había pasado toda su historia aprendiendo a luchar probabilidades imposibles y sobrevivir. La galaxia esperaba el silencio de la humanidad ante de exterminio. Estaban a punto de aprender que los humanos tenían una respuesta muy diferente a las amenazas. La flota limpiadora se acercaba, pero no encontrarían primitivos indefensos esperando la muerte. Encontrarían una especie que había convertido 2 semanas de preparación en una declaración de guerra contra la galaxia. El mensaje llegó del espacio profundo por un canal cifrado que no debería haber existido. Almirante Rebecca Stone estaban en el centro de comando, mirando la transmisión que había aparecido en sus pantallas apenas horas antes del Kron.
Estaba prevista la llegada de la flota. Soy el almirante Tax del Imperio Kron. Soy transmitiendo en una frecuencia que no será monitoreada por las fuerzas de Concord. Tengo información sobre la aproximación flota que podría ayudar a tu especie a sobrevivir. Todo el personal de mando estaba... Silencio. El capitán Chen fue el primero en hablar. Podría ser una trampa o podría ser nuestro primer aliado alienígena, respondió Stone. Necesitamos todas las ventajas posibles. Dr. Webb pasó la transmisión por sus computadoras de análisis. La señal definitivamente proviene de él. La flota y el método de cifrado coinciden con los protocolos militares de la corona que interceptamos. Desde las estaciones de monitoreo, Stone tomó la decisión: abrir un canal. Veamos lo que este almirante Tax quiere decirnos. La respuesta llegó rápidamente. La imagen de Tax apareció en la pantalla principal. Un enorme alienígena de piel gris con antebrazos y cicatrices de batalla cubriendo su piel. Pero sus ojos deslumbraron con algo inesperado. Respeto a los humanos de la Tierra. Tax comenzó. Soy almirante Tax, segundo al mando de la flota que llega a su mundo. Hablo contigo en contra de tus órdenes porque creo que lo que nos han ordenado hacer está mal. Stone dio un paso al frente. ¿Por qué? ¿Deberíamos confiar en ti? Porque he estudiado tu especie, y veo en ti lo que una vez fue mi gente. Sois guerreros, pero lucháis por el honor y protección de los suyos. Los concordados temen esto porque amenaza su control. ¿Qué nos puede contar sobre la flota? Tax transmitió información táctica detallada. 200 barcos fuertemente armados, con armas de energía y escudos. El comandante Krell es un hábil líder militar, pero sigue las reglas establecidas. Doctrina. La flota emergerá en formación en el borde de su sistema y avanzará metódicamente hacia su planeta. ¿Cuántos barcos te seguirán si decides cambiar de bando? No lo sé con certeza. Quizás 50, quizás más. Muchos. De mi gente están cansados de ser el arma de los Concordid contra especies inocentes. Después de que terminó la transmisión, Stone convocó una reunión de emergencia de todos los comandantes de la flota. El plan de defensa humana se había basado en luchar solo contra todo pronóstico. Ahora tenían que considerar la posibilidad de extraterrestres aliados. Lo cambia todo, admitió el capitán Chen. Con 50 coronas si nos unimos a los barcos, tenemos la posibilidad de ganar, en lugar de hacerles pagar un alto precio. Si podemos confiar, añadió el coronel Wright, esto aún podría ser una trampa elaborada. Elena. Vázquez había estado callada durante la discusión, pero ahora habló. He estado analizando la psicología, perfiles de las especies alienígenas. La corona valora el honor y la lealtad personal por encima de la obediencia ciega. Si este almirante Tax ha decidido que la orden de limpieza es deshonrosa, cumplirá con su compromiso. Y si no lo hace, entonces peleamos la batalla que ya planeábamos librar. No perdemos nada al aceptar su ayuda, pero podríamos ganar todo. Mientras la Tierra se preparaba para la llegada de la flota Kron, otros acontecimientos estaban ocurriendo por toda la galaxia. Los supervivientes ocultos de las especies purificadas habían comenzado a despertar. Naves que habían sido ocultos en nebulosas oscuras y sistemas abandonados comenzaron a moverse hacia posiciones concordadas conocidas. El alto Bastayel Consejo permaneció ajeno a estos movimientos. Su atención se centró en preocupaciones más inmediatas. Los informes se produjeron disturbios en varios mundos de la Concordia. Los Nexari habían presentado quejas, sobre la asignación de recursos. Incluso el normalmente obediente Omiri se preguntaba sobre las políticas concordadas. La alta consejera Setora flotaba en sus aposentos privados, revisando informes de inteligencia. La galaxia que había sido estable durante 3 milenios mostró signos de inestabilidad. Quizás la purificación de los humanos serviría como recordatorio para otros especies sobre el costo de desafiar la autoridad concordada. Activó un enlace de comunicación con el comandante Krell Flota. Informe de estado. La voz de Krell se escuchó claramente a pesar de la gran distancia. Llegaremos al sistema objetivo en 6 horas estándar. Todas las naves. Listo para las operaciones de limpieza. Excelente. Hagan visible esta operación para nuestras redes de monitoreo. ¿Qué otros?
Las especies ven qué les sucede a quienes se desarrollan más allá de sus límites asignados. Lo que Stara no sabía era que la comunicación estaba siendo interceptada por el almirante Tax, quien la reenvió de inmediato a la Tierra. Los humanos ahora sabían que su batalla debía ser un ejemplo para el resto de la galaxia. Entonces démosles un ejemplo que nunca, olvídalo. El almirante Stone declaró: los preparativos finales en la Tierra fueron diferentes a todo en la historia de la humanidad. Cada un asteroide del sistema solar se había convertido en una plataforma de armas. Las naves se ocultaban tras planetas y lunas. Los generadores de lentes gravitacionales se habían colocado en puntos clave del sistema. La doctora Elena Vázquez realizó los ajustes finales a los sistemas de control gravitacional desde su puesto de mando en la serie. Todos los generadores de lentes están en línea y sincronizados. Cuando las naves de la corona comiencen a disparar, sus rayos de energía se curvarán alrededor de nuestras naves y serán redirigidos. ¿Qué hay de sus armas cinéticas?, preguntó Stone por el enlace de comunicación. La gravedad. Los campos electromagnéticos acelerarán nuestros proyectiles y ralentizarán los suyos. No es perfecto, pero debería darnos una idea significativa ventaja. El capitán Chen estaba a bordo. Su buque insignia, el Destructor Defiance, se posicionó detrás de Marte con otras 50 naves humanas. Todas las unidades en posición. Estamos listos para mostrarles a estos extraterrestres cómo luchan los humanos. El momento llegó sin mucha fanfarria. El espacio simplemente se onduló, y de repente aparecieron 200 naves alienígenas enormes en el borde del sistema solar. La flota de la corona emergió del hiperespacio en perfecta formación, con sus cascos oscuros reluciendo, con escudos de energía y conjuntos de armas. El comandante Krell se encontraba en el puente de su nave insignia estudiando el sensor. Lecturas. Informe táctico. Escaneando el sistema agua, comandante. Se detectaron múltiples firmas de energía artificial en los planetas interiores, considerablemente más actividad de la esperada para una especie primitiva. Elaborar. Las lecturas sugieren la presencia de varios 100 naves espaciales e importantes instalaciones industriales. Esto supera con creces lo informado por el estaciones de monitoreo. Krell sintió una fría certeza en el estómago. Los humanos eran más avanzados que nadie. TC había dado cuenta. Esta no sería una simple operación de limpieza. El almirante Tax se acercó desde la estación de comunicaciones. Comandante, recibo una transmisión del tercer planeta. Solicitan permiso para rendirse y negociar los términos. Krell observó atentamente a su segundo al mando. Eso es inusual. La mayoría de las especies huyen o luchan desesperadamente. No intentan negociar. Quizás estos humanos sean más inteligentes que los objetivos anteriores. Quizás abrir un canal. La imagen del almirante Stone apareció en la pantalla principal. Vestía un uniforme militar que Krell reconoció que indicaba un alto rango. Tras ella, pudo ver lo que claramente era un sofisticado centro de mando. Soy la almirante Rebecca Stone, representante de las Fuerzas Militares Unificadas de la Tierra. Entiendo que te han enviado para destruir nuestra civilización. Correcto, respondió Krell. Sin embargo, ha solicitado negociación. El concordante no suele negociar con especies en zonas de silencio. No le estamos pidiendo al concordante que negocie. Le estamos pidiendo a usted personalmente como comandante militar. Tiene una decisión que tomar. Explíquelo. Puede proceder con sus órdenes y atacar a una especie que nunca ha amenazado la concordancia. O puedes unirte a nosotros contra un sistema que trata a la totalidad civilizaciones como desechables. Sabemos de las otras especies que has eliminado. Sabemos de los supervivientes ocultos que están cansados de correr y esconderse. Krell guardó silencio durante un largo rato. Alrededor de la puente sus oficiales observaban nerviosos. Finalmente habló. ¿Qué estás haciendo exactamente? Proponiendo un nuevo camino. El fin de los programas de limpieza. Una galaxia donde las especies se juzgan por sus acciones, no por sus amenazas potenciales. Y si me niego, la expresión de Stone se endureció. Entonces descubrirás que los humanos no mueren en silencio. La transmisión terminó dejando el puente Kron en tensión. Silencio. El almirante Tax se acercó a Krell. Comandante, tiene razón. Tenemos una elección. Tenemos órdenes. Tenemos conciencia. Krell,
Miró a sus oficiales. Eran guerreros ancianas que habían servido fielmente durante décadas, pero podía haber duda en sus ojos. La misma duda que él se sintió. «Avisen a la flota», dijo finalmente. «Todos los barcos mantengan su posición. Necesito pensar». Pero mientras Krell luchaba con su decisión, otras fuerzas ya estaban en movimiento. A lo largo de la galaxia, los supervivientes ocultos de limpiezas anteriores emergían de sus escondites. Naves que habían sido los que creían destruidos estaban potenciando armas y escudos. Los supervivientes de Kirat habían llegado al borde del sistema solar y se acercaban a la flota Kron por detrás. Grupos similares de supervivientes se dirigían hacia instalaciones del Concordato por toda la galaxia. En la Tierra, Elena Vázquez observó los sensores gravitacionales con creciente entusiasmo. «Almirante, estamos detectando energía masiva. Señales que se acercan desde múltiples vectores. Ya no se trata solo de la flota Kron. Explícamelo». Al menos una docena de diferentes tipos de naves convergen en este sistema. Algunas se acercan a la flota Kron, otras dirigiéndose a las estaciones de monitoreo. El almirante Stone se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La otra especie, los supervivientes, están usando nuestra batalla como señal para iniciar su propia rebelión. En la flota de la Corona, el almirante Tax fue recibiendo informes similares. «Comandante, se nos acercan naves pertenecientes a especies que fueron supuestamente purificados hace décadas. No nos atacan, pero definitivamente están tomando posiciones a nuestro alrededor». Krell estudió el despliegue táctico. La situación se había vuelto mucho más compleja que una simple operación de limpieza. Se estaba convirtiendo rápidamente en una rebelión a nivel galáctico contra la autoridad. «Concordada, señor», gritó su oficial de comunicaciones. «Recibimos una transmisión de la nave Karat que se acerca desde nuestra Severo. Los kurdos fueron purificados hace 50 años. Al parecer no todos, señor». La transmisión se abrió para mostrar a un alienígena anciano con ojos profundos e inteligentes. «Comandante Krell, soy el anciano Sena de los Kirat. Sobrevivientes. Hemos venido a ofrecer nuestros servicios a cualquier barco de la Corona que elija apoyar la justicia en lugar de que la tiranía. Los Kirat no sirven a nadie. Hoy servimos a la idea de que ninguna especie debería eliminarse simplemente por existir. ¿Nos acompañas?» Krell observó la pantalla táctica que mostraba cientos de naves de múltiples especies. Convergieron en su posición. Los humanos, de alguna manera, habían desencadenado una catástrofe galáctica revolución simplemente negándose a aceptar su destino en silencio. «Almirante», dijo finalmente. «Sí, comandante, haga señales a nuestros barcos. Cualquiera el capitán que desee apoyar a los humanos y sus aliados puede hacerlo. Cualquiera que desee seguir las órdenes originales puede. También hazlo. Hoy cada corona elige por sí misma». La respuesta fue inmediata. Barco tras barco señalaron su intención de unirse. La rebelión. En cuestión de minutos, Krell descubrió que más de la mitad de su flota había decidido cambiar de bando. «Bueno», dijo para agradecer, «parece que ya no estamos sirviendo al Concordet». «No, señor. Hoy servimos algo mejor». A medida que la noticia de la deserción de la flota se difundía por la tecnología cuántica, redes de comunicación, la galaxia comenzó a comprender que la era del dominio concordante estaba llegando a su fin. Los humanos habían hecho más que simplemente prepararse para defenderse. Habían desencadenado una revolución que lo cambiaría todo. La batalla ni siquiera había comenzado, y la galaxia ya no volvería a ser la misma. El primer disparo de la guerra llegó de una fuente inesperada. La alta almirante C. Terera, monitoreando la situación desde su nave insignia en un sistema cercano, se había cansado de esperar resultados. Cuando vio que la mitad de la flota de la Corona había desertado, decidió tomar medidas directas. «Acción. Dispara al planeta humano de inmediato», ordenó al capitán Beltar. Del juicio eterno del destructor Vashai. «Si la Corona no cumple con su deber, completaremos la purificación nosotros mismos». La nave Vashtai emergió del hiperespacio en el borde del sistema solar. E inmediatamente comenzó a cargar su arma destructora de planetas. El masivo cañón de energía fue diseñado para romper las cortezas planetarias y evaporar las atmósferas. La almirante Stone observó el nuevo contacto aparecer en su pantalla táctica.
A todas las unidades, tenemos un destructor Vashtai, tomando posición para el bombardeo planetario. Esto no es un simulacro. Todas las naves atasen de inmediato. Capitán, la voz de Chen resonó en la red de comunicación. Escuadrón 7 conmigo. Derribamos esa nave ahora. 50 humanos. Los destructores salieron de su escondite tras Marte, con sus armas cinéticas ya cargando. Las naves eran rudimentarias comparadas con las alienígenas. Tecnología, pero eran rápidos y tenían una potencia de fuego devastadora. El capitán Vashtai confiaba en su superioridad de la nave. Escudos de energía al máximo, armas cargadas, tripulación en combate. Estaciones. ¿Qué podrían hacer las naves humanas primitivas contra la tecnología Concorde? Lo descubrió cuando los misiles humanos impactaron sus escudos. En lugar de armas de energía que pudieran desviarse, los humanos dispararon proyectiles masivos. Proyectiles cinéticos a velocidades increíbles. Los escudos diseñados para detener los rayos de energía ofrecían poca resistencia a materia sólida que se mueve a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los escudos fallan, informó su oficial táctico, en shock. Esos proyectiles están penetrando nuestras defensas. Imposible. Las especies primitivas no tienen armas cinéticas de esa magnitud. Pero los humanos habían combinado tecnología de propulsión alienígena con ingeniería humana. Los misiles se aceleraron continuamente durante todo su vuelo, alcanzando velocidades que los hacían casi imparable. El barco del capitán Chen, el Defiance, disparó su cañón principal. El proyectil era una simple varilla de tungsteno, pero impactó al destructor Vashtai con la fuerza de un arma nuclear. El casco de la nave alienígena se quebró y empezó a expulsar la atmósfera. Apunten a sus sistemas de armas, ordenó Chen. No dejen que disparen contra la Tierra. Más naves humanas se unieron al ataque. El destructor Vashtai intentó devolver el fuego, pero el sistema de lentes gravitacionales de Elena Vázquez desvió sus rayos de energía hacia sus propias naves. El capitán alienígena observó con incredulidad cómo el fuego de sus propias armas rodeaba las naves humanas y alcanzaba a sus escoltas. ¿Qué clase de tecnología es esta?, preguntó. Su oficial científico estaba analizando frenéticamente los datos del sensor. Están manipulando campos gravitacionales, señor. Es teóricamente posible, pero requiere una precisión y una potencia increíbles. Generación. ¿Podemos contrarrestarlo? No con nuestro sistema de armas actual, señor. Lo haríamos. Necesitaba recalibrarlo todo, pero no había tiempo para recalibrarlo. Las naves humanas pululaban alrededor de Vashtai, destructor como insectos furiosos. Sus ataques venían de todas direcciones a la vez, sin ningún patrón ni formación que podría predecirse o contrarrestarse. El almirante Tax, observando desde la flota de la corona, estaba asombrado por las tácticas humanas. Luchan como nunca antes había visto. No formación, sin doctrina establecida, solo pura agresión y adaptación. El comandante Krell asintió con gravedad. Esto es lo que fuimos enviados a purificar, una especie que se niega a luchar bajo las reglas de nadie más. El destructor Vashtai, eterno juicio, explotó en un destello brillante de luz. Su arma destructora de planetas sobrecargó y detonó la nave núcleo de energía. La explosión iluminó todo el sistema solar y envió un mensaje que recorrió la galaxia a través de redes de comunicación cuántica. Los humanos acababan de destruir una nave de guerra Vashtai. En la sala del Gran Consejo, la alta consejera Seara recibió la noticia conmocionada y furiosa. ¿Cómo es posible? Se supone que los humanos son primitivos. Suma consejera, informó nerviosa su ayudante. Estamos recibiendo informes de levantamientos en toda la galaxia. La destrucción de nuestra nave parece haber desencadenado ataques coordinados contra nuestras instalaciones. ¿Qué tipo de ataques? El alto consejero de los supervivientes. Ellas especies que creíamos haber eliminado están emergiendo de sus escondites. Están atacando estaciones de monitoreo, depósitos de suministros y flotas de patrulla aisladas. Cezara se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ellos humanos no solo se habían defendido, de alguna manera habían coordinado una rebelión galáctica contra Concordet Autoridad. Señale a todas las flotas que regresen a sus sistemas de origen inmediatamente. Estamos bajo ataque. Pero era demasiado tarde para contener la situación. La noticia de la victoria de la humanidad
se extendió más rápido que cualquier flota. Podrían viajar, mundo tras mundo. Las especies subyugadas comenzaron a cuestionar la autoridad del concordato. En el sistema solar sistema, la verdadera batalla apenas comenzaba. Los barcos de la corona restantes leales al concordado finalmente recibió órdenes directas de proceder con la limpieza independientemente de las deserciones. El capitán Mordeak, al mando de la facción leal, se dirigió a sus 100 naves restantes, guerreros del imperio de la corona. Nosotros hemos servido fielmente a la Concordia durante 3000 años. No abandonaremos nuestro deber por sentimentalismo ni duda. Hoy, purificamos este sistema y restauramos el orden en la galaxia. Las leales naves Kron avanzaron en formación hacia Tierra. Sus armas cargando y sus escudos al máximo representaban la mejor tecnología militar del mundo. Galaxia. Operado por guerreros experimentados que nunca habían conocido la derrota, el almirante Stone coordinó la respuesta humana. Desde su nave de mando, todas las unidades se enfrentan a la máxima distancia. No dejen que se acerquen a los planetas interiores. La batalla se unió a través de millones de kilómetros de espacio. Naves humanas se desplazaron entre asteroides y lunas planetarias, utilizando su velocidad y maniobrabilidad superiores, les permitieron esquivar las armas pesadas de la flota Kron. Los alienígenas dispararon una energía masiva, rayos que podían vaporizar montañas, pero los rayos se curvaban alrededor de las naves humanas, gracias al sistema de lentes gravitacionales. Sus escudos se están adaptando, informó Elena Vázquez desde su estación de control. Los campos gravitacionales están volviéndose menos efectivos a medida que modifican las frecuencias de sus armas. Entonces nosotros también nos adaptamos, respondió Stone. Todas las unidades cambiaron ante el bombardeo cinético, abrumaron sus defensas con un gran volumen de fuego. Cientos de naves humanas abrieron fuego, simultáneamente. Miles de proyectiles llenaron el espacio, creando una tormenta mortal de metal y explosivos. Los escudos Kron podían detener las armas de energía, pero los ataques cinéticos desde todas las direcciones a la vez eran algo que su tecnología no estaba diseñada para manejar. El almirante Tax observó la batalla desde su posición con el flota desertora. Comandante Krell, los humanos son magníficos guerreros, pero van a perder. Hay demasiadas naves leales y la armadura de la corona es demasiado fuerte. Entonces, deberíamos ayudarlos, decidió Krell. Señala a nuestras naves. Nos unimos a la batalla en el lado humano. Señor, eso significa luchar contra nuestra propia gente. Sí, pero es lo correcto. Cosa que hacer. Las naves de la corona desertoras entraron en la batalla, atacando a sus antiguos camaradas por la retaguardia. Ella flota leal se encontró atrapada entre las fuerzas humanas y sus propios oficiales rebeldes, la más grande de la galaxia. La fuerza militar disciplinada comenzó a fracturarse bajo la tensión de la guerra civil. El capitán Mordak se enfureció al ver a los barcos de la corona disparándose entre sí. Traidores, traicionan todo lo que representamos. Nosotros defendemos el honor, respondió Tax por el canal de comunicación. Y no hay honor en destruir especies inocentes. La batalla se prolongó durante horas. Los barcos estallaron con destellos brillantes. Los escombros, el espacio lleno alrededor de la Tierra. Pero poco a poco la situación empezó a cambiar. Las tácticas humanas y la tecnología combinada, con el poder de fuego de la corona y la inteligencia de los desertores, comenzaron a abrumar a las fuerzas leales. El capitán Chen lideró un escuadrón de naves humanas en un ataque desesperado contra el buque insignia de Mordak. Todas las naves concentraron el fuego en su nave de mando. Si logramos eliminar su liderazgo, el resto podría rendirse. Las naves humanas se lanzaron hacia el enorme acorazado Kron, esquivando el fuego defensivo y lanzando todo lo que tenían. Los proyectiles cinéticos impactaron en el casco alienígena, mientras armas de energía capturadas se sumaban al asalto. La nave Morex comenzó a escorarse a medida que los sistemas falló en toda la nave. Todas las naves se retiran al hiperespacio. No podemos ganar esta batalla. Pero como los supervivientes, los barcos leales se preparaban para retirarse cuando recibieron una transmisión inesperada.
La propia gran almirante Satara apareció en sus pantallas. Su forma etérea irradiaba furia. No habrá retirada. Los humanos deben ser destruidos cueste lo que cueste. Traigo toda la flota de Concord para terminar lo que no pudiste. La transmisión se apagó, dejando campo de batalla en un silencio atónito. El Concordado nunca había comprometido todo su poderío militar en una sola operación. Si traían de todo, lo que significaba que consideraban a la humanidad una amenaza existencial para su imperio. La almirante Stone se dirigió a todos los barcos del sistema. Ya la oyeron. Están trayendo todo lo que tienen. Necesitamos prepararnos para la mayor batalla espacial de la historia galáctica. El comandante Krell habló en nombre de naves de la Corona Desertoras. Almirante Stone, estamos con usted. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Compromisos similares provinieron de las naves supervivientes de especies purificadas que habían llegado durante la batalla. Kirath, los Belnari, los Tosakai y una docena de otras especies que la Concordia pensaron que lo habían eliminado. La doctora Elena Vázquez ya estaba trabajando en modificaciones a sus defensas. Sistemas. Si traen su flota completa, debemos pensar en grande. La tecnología de lentes gravitacionales podría ser ampliado para afectar regiones enteras del espacio. ¿Cuánto más grande?, preguntó Stone. En lugar de simplemente desviando armas, podríamos crear anomalías gravitacionales que atraparían sus naves o las aplastarían por completo. Es peligroso y sin probar, pero podría ser nuestra única oportunidad. A medida que la noticia de la batalla se difundía por todas partes en la galaxia, cada vez más especies comenzaron a declarar su independencia del gobierno de Concord. Los humanos habían demostrado que las fuerzas del imperio podían ser derrotadas. Ahora todos querían unirse a la lucha. La galaxia estaba en guerra, y todo había comenzado porque una especie se negó a extinguirse silenciosamente. Concorded esperaba el silencio de la humanidad, pero en cambio oyó el estruendo de la rebelión, y el estruendo fue justo, empezando. La gran flota concordada llegó 3 días después con una fuerza que nunca se había reunido en historia galáctica. 5.000 naves emergieron del hiperespacio en el borde del sistema solar. Sistema, que representa a todas las especies del imperio y está dirigido por la mismísima alta almirante Satara a bordo del enorme buque, insignia Dominion of Stars. El almirante Stone se encontraba en el centro de mando observando las exhibiciones tácticas que, apenas, podía contener todos los contactos rojos. Bueno, sin duda nos llamaron la atención. La flota que tenían frente a ellos era un monumento a 3.000 años de dominación galáctica. Dreadnoughts Vashtai, capaces de destruir lunas, acorazados Kron repletos de armas, portaaviones Nexari despegando, enjambres de cazas. Las naves de control Omiri coordinan la formación masiva con precisión perfecta. La almirante capitana Chen informó desde su barco: estamos siendo llamada del buque insignia enemigo. Hazla pasar. Imagen del alto almirante Satara. Apareció en la pantalla principal. Su forma etérea parecía brillar con furia interior. Soy el gran almirante Satara de los Vashtai. Te rendirás de inmediato y te someterás a la purificación, o te esterilizaremos por cada planeta de este sistema. El almirante Stone dio un paso al frente. Soy el almirante Rebecca Stone, de las Fuerzas de Defensa Humana. Rechazamos su ultimátum. Este sistema está bajo nuestra protección. Su protección. Stara rió con un sonido como el de las campanillas de viento en un huracán. Son primitivos que han existido por megamilenios. Hemos gobernado la galaxia desde antes de que su especie aprendiera a hacer fuego, y es exactamente por eso que voy a perder. Stone respondió con calma. Has olvidado cómo adaptarte, cómo innovar, cómo crecer. Te has preocupado tanto por mantener el control que has dejado de evolucionar. Ya veremos. La transmisión terminó y ambas flotas se prepararon para la batalla, pero la situación era mucho más compleja que una simple confrontación entre fuerzas humanas y concordadas. A lo largo de la galaxia, la rebelión que la humanidad había desencadenado se estaba convirtiendo en una guerra civil galáctica a gran escala. La doctora Elena Vázquez trabajó frenéticamente para completar los sistemas de armas gravitacionales. Necesito otras 6 horas para terminar el cálculos. Los requerimientos energéticos son enormes. ¿Cuán enormes?
preguntó Stone. Necesitaremos aprovechar directamente la energía del Sol. Un error y podríamos provocar una erupción solar que esterilizar nuestro propio planeta. Y si no lo intentamos, 5.000 naves enemigas lo harán. Definitivamente esterilizará nuestro planeta. Mientras Helena trabajaba en la gravitación alarmas, se estaban llevando a cabo otros preparativos en todo el sistema solar. Cada la base de asteroides, cada instalación lunar, cada plataforma orbital estaba armada y lista. La flota humana había crecido hasta casi 800 naves, reforzadas por naves desertoras y supervivientes de especies purificadas. Pero las cifras por sí solas no serían suficientes. Suficiente. Las naves Concorde eran individualmente superiores a cualquier cosa que la humanidad pudiera desplegar. La victoria requieren algo completamente distinto. El capitán Chen tuvo una idea. Almirante, ¿qué tal si no luchan directamente contra su flota? Explícalo. Su punto débil es la coordinación. Esa enorme flota requiere comunicación constante y un mando central para funcionar. ¿Qué pasaría si les cortamos el paso? ¿Comunicaciones? ¿Cómo? Ataca su nave de mando, elimina al gran almirante Seara y su coordinación central. Sin liderazgo, 5.000 barcos se convierten en 5.000 objetivos individuales. Fue una decisión desesperada. Plan, pero podría funcionar. La flota humana tendría que atravesar miles de naves enemigas para llegar al buque insignia. Pero si tuvieran éxito, toda la formación Concorde se derrumbaría en el caos. El almirante Tax, al mando de las naves de brujas desertoras, apoyaron el plan. El Concorde se basa en una jerarquía rígida. Eliminar la cima del mando. La estructura y los niveles inferiores quedarán paralizados tratando de determinar quién tiene la autoridad. ¿Y qué pasa con el resto de la galaxia?, preguntó Stone. ¿Cómo avanza la rebelión? La respuesta vino de fuentes inesperadas. El anciano Sena, de los sobrevivientes de Kirat, se han coordinado con otros grupos rebeldes a través de redes de comunicación cuántica. El almirante Stone Sena informó: se están produciendo levantamientos en más de 300 mundos. Las guarniciones locales de los concorditas están al límite de sus fuerzas, tratando de mantener control. Muchos solicitan refuerzos que no pueden faltar, y su reacción: la alta consejera Sara ha llamado a todas sus fuerzas militares para defender los mundos concordantes centrales. Están abandonando sus territorios exteriores para concéntrense en proteger sus sistemas locales. Stone comprendió lo que esto significaba. No solo intentan destruirnos, están intentando dar un ejemplo que aterrorizará a otras especies y las someterá. Exactamente. Si pueden aplastar a la humanidad, pública y decididamente, creen que las demás rebeliones colapsarán. Entonces no podemos dejar que ganen. La batalla comenzó. Con un ataque de prueba de los cazas Concorde, miles de pequeñas naves se dirigieron hacia las posiciones humanas, probando defensas y recopilación de inteligencia. Los interceptores humanos los encontraron en el espacio entre Marte y Júpiter, y las escaramuzas revelaron inmediatamente que esta sería diferente a cualquier batalla espacial anterior. Los cazas alienígenas usaban armas de energía y se protegían con escudos. Los interceptores humanos usaban armas cinéticas y armadura pesada. Cuando las dos fuerzas se enfrentaron, los escudos alienígenas resultaron inadecuados contra proyectiles sólidos, mientras que los humanos, la armadura absorbió los impactos de las armas de energía con un daño mínimo. Sus cazas no pueden penetrar nuestra armadura, informó el escuadrón. Líder Martínez, pero sus armas energéticas están agotando nuestros sistemas de energía. No podemos mantener esto indefinidamente. Retrocedan a los campos de asteroides, ordenó Chen. Usen las rocas como cobertura y haz que vengan a nosotros. Los cazas alienígenas persiguieron a los humanos en retirada hacia el cinturón de asteroides, donde descubrieron otra desagradable sorpresa. Los propios asteroides habían sido convertidos en armas. Como extraterrestres, los barcos se movían entre las rocas. Lanzadores ocultos abrieron fuego desde múltiples direcciones. El alto almirante Zetara observaba el enfrentamiento con creciente preocupación. ¿Cómo logran los primitivos tal coordinación táctica? Sus combatientes se mueven como un solo organismo. Su oficial táctico estudió las lecturas de los sensores. Están usando corto alcance. Comunicación cuántica, alto almirante.
Pero la tecnología es completamente diferente a la de nuestros sistemas. Es rudimentaria, pero eficaz. Y sus armas son pura energía cinética, alto almirante. Sin energía, punto firmas, sin emisiones electromagnéticas, solo materia sólida moviéndose a velocidades extremas. Zetara se dio cuenta de que los humanos habían desarrollado un enfoque completamente diferente para la guerra. Cada suposición que el Concordet había hecho sobre el combate espacial estaba siendo desafiada por oponentes que luchaban con métodos completamente diferentes, reglas diferentes. Señala a la flota. Avance completo. Terminamos esto ahora. El masivo La Flota Concordet se movió hacia la Tierra en perfecta formación. 5.000 naves avanzando en oleadas coordinadas, su potencia de fuego combinada, capaz de destruir planetas. Fue la demostración más impresionante de poderío militar en la historia galáctica, y voló directamente hacia Helena Vázquez Trampa gravitacional. Activando la red de lentes gravitacionales Helena, Tunt anunció desde su puesto de control en la serie. Todas las estaciones reporten listos. El espacio mismo comenzó a deformarse alrededor de la flota que se aproximaba. Los campos gravitacionales cuidadosamente calculados crearon barreras y canales invisibles que guiaban a las naves concordantes a posiciones predeterminadas. Los extraterrestres encontraron sus formaciones interrumpidas a medida que sus barcos eran desviados de su curso por fuerzas que no podían ver ni comprender. ¿Qué está pasando con nuestra navegación?, preguntó el capitán Kular del crucero Bashai Ira Estelar. Desconocido anomalías gravitacionales en toda la zona de combate. Su navegante informó. Fuerzas invisibles están desviando nuestros barcos de su rumbo. Hola. Almirante Zitara.se dio cuenta de que los humanos, de alguna manera, habían convertido la gravedad en un arma. Todas las naves, impulso de emergencia para escapar de los efectos gravitacionales. Pero era demasiado tarde. La flota humana golpeó mientras la formación Concordet estaba en caos. 800 naves humanas atacaron desde múltiples direcciones simultáneamente. Sus armas cinéticas destrozaron formaciones alienígenas que ya no podían mantener defensas coordinadas. Capitán Chen lideró el asalto al buque insignia, abriéndose paso a través de capas de naves defensivas con su escuadrón de destructores. Objetivo: sus redes de comunicación les impidieron coordinar la flota. Las naves humanas pululaban alrededor de un dominio masivo de estrellas, como insectos atacando a un gigante. Sus armas cinéticas golpearon los escudos de la nave insignia y casco, mientras que las ojivas de pulso electromagnético destruyeron los sistemas de comunicación. La gran almirante Zetara se encontró aislada en su propio puente mientras armas humanas la destruían sistemáticamente. Capacidad del barco para comandar la flota. Señalar a todos los barcos. Acción independiente autorizado. Destruir todo el sistema. Pero la señal nunca llegó. La interferencia humana había cortado la flota. Comunicaciones y las anomalías gravitacionales estaban interfiriendo con las transmisiones cuánticas. De repente, 5.000 barcos se encontraron luchando individualmente en lugar de como una fuerza coordinada. Almirante Stone coordinó la respuesta humana desde su nave insignia. Todas las unidades aprovechen su confusión. No permitan que se reagrupen. La batalla se desató en todo el sistema solar. Las naves humanas utilizaron su movilidad superior para adelantarse a las armas alienígenas. Mientras el bombardeo cinético atravesaba los escudos diseñados para el combate energético, el cinturón de asteroides se convirtió en un laberinto de escombros, pues los barcos de ambos bandos fueron destruidos en el caótico combate, pero la batalla más importante estaba teniendo lugar. Alrededor del buque insignia Concordet. El escuadrón del capitán Chen había luchado a través de oleadas de defensores y ahora estaba atacando directamente el dominio de las estrellas. Todas las armas concentran el fuego en su reactor principal, ordenó Chen. Si podemos desactivar sus sistemas de energía, podemos capturar con vida a sus líderes. Las naves humanas invirtieron todo su poder en la nave insignia alienígena. Cinética, los proyectiles atravesaron el blindaje, mientras las armas electromagnéticas sobrecargaban los conductos de energía. El masivo barco comenzó a escorarse a medida que los sistemas fallaban en todo su casco. La alta almirante Zetara vio cómo su flota perfecta se disolvía en el caos la rodeaba.
Las naves individuales luchaban desesperadamente, pero sin un centro central. Coordinación, estaban siendo destruidos sistemáticamente por oponentes que deberían haber sido indefensivamente primitivos. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo? Nos están derrotando. La respuesta vino del almirante Tax, cuyas naves desertoras acababan de unirse al asalto a la nave insignia, porque nunca aprendieron a aceptar la derrota. Enseñaste a la galaxia, obedecen sin cuestionar. Aprendieron a cuestionarlo todo. El dominio de las estrellas finalmente sucumbió al asalto humano concentrado. Sus reactores estaban sobrecargados y la enorme nave comenzó a desmoronarse. Pero antes de que pudiera explotar por completo, lanzaderas de abordaje humano se acoplaron al casco y comenzaron, abriéndose paso hacia las secciones de mando. Aquí el almirante Stone, dijo el transmisión de las lanzaderas de asalto. Hola, almirante Stara. Se le ordena, ríndanse inmediatamente. Su flota está derrotada y su nave destruida. Mayor resistencia solo resultará en bajas innecesarias. Cezara miró alrededor de su puente en ruinas. La mitad de su tripulación estaba muerta o inconsciente. La otra mitad la miraba fijamente esperando, por órdenes que nunca llegarían. Me rindo, susurró finalmente. Aquella noticia corrió como la pólvora entre los barcos concordianos restantes. Su comandante supremo se había rendido. Una flota que nunca había conocido la derrota había sido aplastada por primitivos que no se suponía que pudieran volar en el espacio, uno por uno. Una vez, las naves alienígenas comenzaron a retirarse. Algunas intentaron huir al hiperespacio, pero los barcos de persecución humanos los siguieron a través de FTL y continuaron los ataques. Otros simplemente detuvieron sus armas y esperaron instrucciones. La batalla de Saúl había terminado. La humanidad habían ganado. La noticia de la victoria se extendió por la galaxia más rápido de lo que cualquier nave podía viajar. Mundo tras mundo, la rebelión contra el gobierno de la Concordia estalló en una revolución abierta. Especies que habían estado subyugadas durante milenios se liberaron de sus cadenas y declararon la independencia. El almirante Stone se encontraba en el puente del dominio capturado de estrellas, observando los restos de la mayor flota de la historia galáctica. A su alrededor, representantes de docenas de especies anteriormente esclavizadas comenzaban a llegar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el anciano Senna de Kirath. Ahora construimos algo mejor, respondió Stone. Galaxia donde las especies son libres de crecer y desarrollarse sin miedo, donde la fuerza se utiliza para proteger a los débiles en lugar de esclavizándolos. El comandante Krell de las fuerzas desertoras Kron asintió con aprobación. Los humanos nos han mostrado un nuevo camino. Quizás sea hora de que la galaxia aprenda de ellos. La doctora Elena Vázquez fue: ya estamos trabajando en planes para el futuro. Necesitaremos establecer redes de comunicación, acuerdos comerciales y cooperación mutua, paquetes de defensa, y tendremos que explorar más allá de la galaxia. Alto almirante, la transmisión final de Zatara mencionó que los Vashtai han pedido refuerzos de su galaxia natal. El almirante Stone sonrió sombríamente. Que vengan. La galaxia ha aprendido a escucha el trueno de la humanidad y el trueno solo se hace más fuerte durante una tormenta. La Concordia estaba acabada. Su imperio de 3000 años se había derrumbado en cuestión de días, derribado por unas especies que habían descartado como primitivas. Pero en su lugar algo nuevo fue naciendo. Una alianza galáctica basada en la libertad, la cooperación y la simpleza, la idea de que todas las especies merecían la oportunidad de alcanzar las estrellas. La galaxia esperaba el silencio de la humanidad. Cuando se enfrentaron a la extinción, en cambio oyeron el estruendo de los buques de guerra, el rugido de la revolución y el grito de nacimiento de una nueva era de libertad. Y en las profundidades del espacio, más allá del borde de la galaxia, sensores antiguos detectaron la señal electromagnética de la gran batalla. El mundo natal de Vashtai había, de hecho, oyeron el trueno y ya estaban preparando su respuesta. La guerra por la supervivencia de la humanidad había terminado. La guerra por la libertad de la galaxia había terminado, apenas comenzando.